Hoy en el recuento de última hora, Huawei trolea a Samsung en el final de Avengers Endgame y responde a polémica del modo Luna. También hablaremos de iFixit, que retiró su reporte del Galaxy Fold. El Nubia Red Magic 3 es el nuevo smartphone de la marca, su buque insignia. Además hablaremos del OnePlus 7 Pro, que sí, todavía no es oficial, pero ya DisplayMate está declarando algo sobre ellos. Y para terminar, Samsung lanza una nueva pantalla en formato vertical. ¿Qué está pasando? Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos listos para continuar con todas las novedades del mundo de la tecnología. Si tú todavía no te suscribes a este canal, no sé qué estás esperando, de verdad. Hazlo ahora mismo. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Después de hablar un poquito de lo que había hecho Honor, publicando una imagen diciendo que había perdido un prototipo y que están ofreciendo una recompensa, te pregunté si creías que esto de verdad era un error de sus empleados que perdió el prototipo o simplemente una estrategia de marketing. La mayoría piensa que será marketing. Hay que recalcar que Honor no ha puesto nada adicional después de ese último tweet. Es la cuenta de Honor en Alemania, entonces vamos a seguir esperando para saber realmente qué es lo que pasó con ese prototipo perdido, si lo logran recuperar, si a fin de cuentas solo era publicidad o qué rayos pasó. Pasemos a la primera noticia, que de hecho es una noticia de última hora, que ya después le añadiré la noticia normal que iba a ser en este día, pero le agradezco a una cuenta en Twitter, déjame leerla bien, de Chief Murder, algo así. Está muy rara su cuenta, su usuario, pero él me mandó un video en el cual se muestra cómo Huawei volvió a trolear a Samsung, pero ahora, en este caso, en el final de Avengers Endgame. Sí, no te voy a contar ningún spoiler, no te preocupes, pero aquí lo interesante es que al parecer lo pusieron en la escena post créditos, que digo, no sé si lo tomes como spoiler, pero te lo tengo que decir porque a mí me lo dijeron antes en el cine, antes de entrar a ver la película. Está una hoja pegada ahí, estaba al menos a donde yo fui, que decía Avengers Endgame no contiene escenas post créditos. Ya de ahí me arruinaron parte de la experiencia de la película, pero bueno, el punto aquí es que según el video que me mandaron, Huawei habría, yo supongo, pagado bastante para aparecer al final de la película, y en este caso aparece la luna y obviamente uno piensa que se trata de algo de la película porque es espacial y todo esto. Entonces aparece la luna, dice 50X, después aparece la Tierra, jala la luna como el comercial tradicional de Huawei, y lo más curioso es que dice "This is the Galaxy's Endgame", como diciendo este es el juego final de los Galaxy. Por supuesto que es directo un ataque hacia Samsung, que Huawei ha orquestado nuevamente, y en este caso aprovechándose de la popularidad de esta película y la relación que tiene la luna con toda la temática de la película. Entonces no lo puedo creer todavía. En mi caso, como te digo, me decía no tiene escena postcréditos, así que me salí, no me quedé para ver si en el cine al que yo fui también mostraban ese anuncio. No sé, creo que no es común, no es que se haya visto en todos los cines, porque es la primera vez que lo veo. Este usuario que me lo mandó en Twitter, nadie más me había dicho sobre esto, y como te digo, en mi experiencia me salí, no me quedé a esperar una escena post créditos. Pero vaya que es curiosa la estrategia de marketing y publicidad que sigue teniendo Huawei, burlándose de sus competidores y atacándolos. Pero bueno, ya que estamos hablando de Huawei, ahora sí vámonos a la que originalmente era la primera noticia, sin esto de última hora, y es que Huawei ya respondió a la polémica que se está desatando con respecto al modo Luna, donde algunos dicen que Huawei le encima una imagen en realidad de la luna, por eso se ve tan detallada. Otros dicen que no. En mi prueba personal que subí el día de ayer concluí que no. Algunos me piden que vuelva a hacer la prueba con 50 aumentos. La voy a subir hoy. Seguramente también encontraremos algo nuevo, así que estate pendiente, pero déjame leerte la declaración que dio Huawei al respecto. El modo Luna funciona según
con el mismo principio que otros modos de inteligencia artificial, en el sentido de que reconoce y optimiza los detalles dentro de una imagen para ayudar a las personas a tomar mejores fotos. No sustituye en modo alguno a la imagen, lo que requeriría una cantidad irreal de espacio de almacenamiento, ya que el modo inteligencia artificial reconoce más de 1300 escenarios. Basado en principios de Machine Learning, la cámara reconoce un escenario y ayuda a optimizar el enfoque y la exposición para mejorar los detalles como las formas, los colores y los reflejos diagonal bajas luces. Esta función se puede activar o desactivar fácilmente mientras se toma una foto. Aunque existe el modo Luna, puede realizarse sin el modo inteligencia artificial debido a la lente periscópica. Entonces, bueno, estas son las declaraciones de Huawei. Como te digo, yo hice una prueba con la Luna real, que ya es un video bastante visto. Después hice una prueba tratando de simular una luna, alterándola, mostrando más o menos cómo se comporta el celular. Lo vimos ayer y hoy voy a subir otro con 50 aumentos porque varios me pusieron en los comentarios que lo haga, y también tomándole prácticamente a un círculo en blanco para que puedas ver cómo se comporta la cámara. Entonces estate pendiente del canal porque lo vamos a subir más al rato. Y ya como noticia pilón de Huawei, el P30 Pro precisamente ya está recibiendo algunas actualizaciones. En China, por ejemplo, ya recibió la actualización que por fin habilita la grabación dual de cámara, y parece que también habilita ya el sensor TOF para la detección de la profundidad, que también tan polémico ha sido en días recientes. Sin embargo, está también saliendo otra actualización fuera de China que pensábamos que era precisamente para hacer lo mismo que está haciendo la actualización de China, pero lamentablemente no. Solo añade un modo para medir con realidad aumentada y también aprovechar ese sensor TOF, pero todavía no se ve nada de rastro de la cámara en grabación dual, ni tampoco del TOF para el retrato. Entonces vamos a seguir esperando la actualización que Huawei ha prometido a sus usuarios. Y bueno, pasemos a siguiente noticia. Ahora hablamos de iFixit, que al parecer quitó todo el reporte que había hecho con respecto al Galaxy Fold y a cómo desmontarlo, y las observaciones que había hecho criticando más o menos al diseño que había hecho Samsung, diciendo que podía haber sido mucho más precavido al momento de colocar ciertas piezas y marcos. Parece que a Samsung no le gustó demasiado esto, ya que no es un dispositivo que esté a la venta. Entonces, de alguna forma, alguien le tuvo que haber dado el Galaxy Fold a iFixit, y no fue Samsung directamente, parece que fue un tercero, y todo indica que iFixit, como que para que no afectaran a esa persona que les prestó el Galaxy Fold, decidió retirar todo este reporte. Entonces, al parecer ha cedido a la presión de Samsung, al menos para que no afectaran a la persona que les cedió ese Galaxy Fold, y seguramente en un tiempo veremos nuevamente ya este reporte, pero con una nueva pieza que ellos mismos hayan conseguido, tal vez, no sabemos a ciencia cierta. Y ya que estábamos hablando de Samsung y sus smartphones, también una noticia de pilón. Samsung acaba de actualizar a Android Pie al Galaxy J4 Plus, J6 Plus, e incluso algunos dicen que también al J4. Entonces esto sí como que nos sorprendió. Dijimos, ¿qué está pasando con Samsung? ¿Acaso de verdad va a actualizar este dispositivo, que son sus dispositivos más básicos y además no habían sido como que muy destacables? Al menos en el review vimos algunos de sus defectos. Entonces sí es importante esto que acaba de hacer Samsung. Vamos a aplaudirle. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca contarte sobre el nuevo Nubia Red Magic 3, un nuevo dispositivo enfocado a gamers. Si eres un suscriptor de esos excelentes, sabrás que recientemente tuvimos al Nubia Red Magic así a secas aquí en el canal, y te diste cuenta que es un smartphone gamer. Ya muy pronto tendremos el review, así que asegúrate también de seguir viendo el contenido que estamos produciendo. Pero en este caso es como que su renovación, así que está también muy poderoso y muy atractivo, con muchas funciones enfocadas a las personas que les gusta jugar. Nada más para que te des cuenta, este dispositivo tiene un sistema de enfriamiento líquido que además se complementa con un ventilador. Sí, es el primer smartphone que tiene un ventilador realmente, como las laptops, integrado.
rápido para tratar de sacar todo el calor. Además, integra una pantalla AMOLED de 6.65 pulgadas sin notch ni recortes, con una tasa de 90 Hz. Su resolución es Full HD Plus y además viene con el procesador Snapdragon 855. Puede llegar hasta 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, aunque hay versiones un poquito inferiores. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 27 watts. Y ya que no se enfoca tanto al apartado fotográfico, solo tiene una cámara, eso sí, con sensor de Sony, el IMX586, es de 48 megapíxeles, capaz de grabar a 8K y además para selfies tenemos 16 megapíxeles. Los precios van desde los 385 hasta los 571 euros. Obviamente esto en precios convertidos, entonces simplemente vamos a esperar a cuando se anuncie realmente el precio en diferentes mercados. Pasemos a otra noticia, turno de hablar de OnePlus, que en este caso ya prácticamente ha sido revelado que sí habrá un OnePlus 7 Pro, ya que DisplayMate ha publicado su primer reporte previo, como que no se aguantó las ganas y en Twitter publicó que la calificación que obtuvo el OnePlus 7 Pro y su pantalla OLED ha sido la más alta, A+, así que seguramente estará peleando prácticamente con Samsung para el puesto de la mejor pantalla, lo cual es demasiado destacable para ser un dispositivo de bajo costo, por así decirlo. Por supuesto, como ya lo sabes, a mí no me gusta decirte cosas antes de las presentaciones porque a veces no son totalmente ciertas. Entonces ya hay muchos datos que se han filtrado sobre este dispositivo, pero no te los diré aún. La presentación todavía tardará unos días en llegar. Si no lo recuerdas, la presentación será el 14 de mayo, entonces vamos a esperar a ese día. Ya DisplayMate nos está adelantando que es OnePlus 7 Pro y en algunos anuncios de OnePlus dice OnePlus 7 Series, entonces no sabemos cuántos modelos serán. Podría ser OnePlus 7 y 7 Pro o 7, 7 Lite, 7 Pro, 7 Plus, 7E, no sé. Mientras tanto, vayamos a la última noticia, ya que hablamos de pantallas. Samsung acaba de reinventar nuevamente la televisión y todo esto gracias a los fans de los formatos verticales en video, ya que Samsung acaba de lanzar una pantalla llamada The Zero. Bueno, si es que así se pronuncia, no es con Z, es con S. Entonces el nombre es curioso y la pantalla todavía más curiosa porque sí, está en vertical para que veas tus Instagram Stories en gran formato. Afortunadamente se puede rotar, entonces puedes utilizarla de forma horizontal y también de forma vertical para ver el contenido que grabas con tu smartphone. La gran mayoría de personas de la actualidad creo que graban videos así en vertical y después cuando lo quieren ver en la televisión es todo un desastre porque todo se ve negro y solamente una franja de video. Parece que Samsung ha pensado en estas personas y ha decidido crear este nuevo formato de televisión que, como te digo, afortunadamente sí se puede rotar. Además, es una pantalla de 43 pulgadas, no es de las más grandes. Al parecer, esta pantalla saldrá a la venta en Corea del Sur en mayo y su precio estará alrededor de los $1,500, aunque Samsung misma aclara que se trata como que de un concepto, como un experimento, probablemente como lo que hizo con el Note Edge, que empezó a probar qué tal aceptaban esto de las pantallas con bordes curvos y después ya terminó implementándolo en muchos de sus smartphones. Seguramente este experimento será primero probado como que en Corea y ver qué aceptación tiene en el público para después terminar lanzándolo de forma mundial o no. Y presentó dos nuevas pantallas, primero la renovación de su pantalla de Frame y también otra pantalla que se llama The Serif, que es simplemente como la pantalla de Frame pero con unas patitas así muy artísticas. Pero ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices cómo grabas en la mayoría de los casos tus videos con el smartphone? ¿De forma horizontal o de forma vertical? Ya que me incluyo, yo a veces grabo de forma vertical cuando digo, este video probablemente lo comparta en mis historias más al rato, y a veces terminamos grabando muchos videos en vertical. Entonces dime tú en qué formato grabas la mayoría de tus videos. Por el momento esto ha sido todo, espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.